victoria. 105.3 FM. Escuchas Conexión 105.3 FM, radio comunitaria, la radio necesaria. Línea en cabina 282-126-8936. Son las 3:05. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que estén bien, familia. Gracias por escucharnos en la estación de radio Conexión 105.3 FM. En nuestro espacio Lix, palabra que edifica. Mi nombre es Carla y estoy para servirles. Me da mucho gusto volver a conectar una vez más a tu hermoso corazón. Estamos para escucharte. Te invitamos a que mandes tus mensajes a cabina. El propósito de este programa es que puedas conocer las verdades reveladas de la palabra de Dios, la Biblia, a través de diferentes temas. Y el tema de hoy es ¿qué espera Dios de mí? Familia, quédate a escucharlo, es de bendición. Bienvenido, pastor. Hola familia, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto poder una vez más conectar a tu corazón. Gracias una vez más al equipo de Conexión que nos da la oportunidad de poder compartir el mensaje que viene siempre en la palabra de Dios, que es la Biblia. Continuamos en nuestra serie que le hemos titulado Jesús es relación. Jesús es relación, no religión. Es una serie en la cual hemos estado aprendiendo la importancia que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos en pasar tiempo de intimidad, una relación muy personal con Cristo, ¿verdad? Va mucho más allá de ciertas prácticas. Y yo quiero iniciar este tiempo haciéndote esta pregunta. Si en alguna ocasión en tu vida diaria te has detenido por un momento en medio de un ambiente que siempre está en movimiento, siempre andan ocupados, están corriendo, tal vez por los deberes, ya sea deberes familiares, deberes personales o incluso laborales, ¿verdad? En medio de una vida caótica donde todo el tiempo estamos corriendo, estamos afanados, esperando que todos nuestros planes nos salgan muy bien. Así como nos sentamos a planearlos, así esperamos que salgan. Y que cuando algo no sale bien, es ahí donde tú y yo, estarás de acuerdo conmigo, cuando algo no sale muy bien, es en ese momento donde buscamos a Dios. Es en ese momento donde cada uno de nosotros buscamos a Dios. Sí, ese Dios amoroso, ese Dios que perdona, buscamos ese Dios que bendice. Buscamos a ese Dios que sana, a ese Dios que provee, ese Dios que prospera, ese Dios bueno. Tú y yo buscamos a ese Dios que nos dice que si clamamos a Él, Él nos responderá. Sí, ese Dios que hace todo posible. Todo eso lo cual nosotros o los seres humanos creemos que es imposible. Buscamos a ese Dios que para Él todo es posible. Siempre esperamos respuesta de Dios, siempre esperamos el favor de Dios. Pero por un momento en tu vida, familia, te has preguntado, escucha bien, en medio de este mundo caótico te has detenido y te has hecho esta pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Por algún momento te había pasado esta pregunta por tu mente? Déjame decirte que Dios sabe todo lo que cada uno de nosotros esperamos de Él. Porque como bien sabemos, todos esperamos ser bendecidos por Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? Sí, porque Dios sabe tu petición, Dios sabe el anhelo que tú quieres o que tú tienes porque la familia, el matrimonio sea restaurado. Dios sabe el anhelo que tú tienes por esa sanidad, porque tal vez hay un familiar enfermo, incluso tú estás pasando por enfermedad. Dios lo sabe, pero realmente
¿Sabes lo que Dios espera de ti? Déjame decirte, familia, que la Biblia tiene la respuesta. En algún momento, tú que me escuchas, en algún momento te esforzaste por una relación, tal vez por los estudios, tal vez en un trabajo, por mucho tiempo, y que al pasar los años te diste cuenta que solo se desperdició tiempo. Pues algo similar sucede en la vida de muchas personas. Nadie quiere vivir su propia vida y pensar que está agradando a Dios, y darse cuenta que ha desperdiciado toda su vida y que no ha logrado lo que Dios espera de esa persona. La Biblia, familia, nos habla de un hombre, un profeta llamado Miqueas, y que este hombre comparte lo que Dios espera de nosotros. En un versículo de la Biblia resume el corazón de todo hijo de Dios. Y es un versículo bíblico con tanta influencia y tal importancia que, escucha bien, que está escrito en el edificio de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Familia, el hecho de poner este versículo ahí demuestra la importancia que los fundadores vieron en este versículo bíblico y cómo es algo fundamental para la sociedad. Sí, para un país, para un estado, para un municipio, para una familia. Así como ellos, nosotros estamos convencidos que la palabra de Dios edifica. Yo creo que ese fue el motivo de poner un versículo en ese lugar, porque saben, así como nosotros, que la palabra de Dios edifica. Y el versículo bíblico es el siguiente. Tal vez te estás preguntando, ¿y cuál es ese versículo? Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice así: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Te das cuenta? Pero veamos el contexto de este pasaje bíblico del cual te acabo de leer. Miqueas es un profeta del Antiguo Testamento. Miqueas escribió al pueblo de Dios. Miqueas, dice la palabra, que él los reprendió por ser religiosos por fuera, y escucha esto, corruptos por dentro. Sí, personas que aparentaban ser buenos, personas que aparentaban ser amables, personas que aparentaban tener mucho conocimiento, ser muy sabios, que agradan a Dios, pero que por dentro, en su corazón, estaban llenos de odio, estaban llenos de vanidad, llenos de orgullo, bueno, totalmente contaminados. Personas que criticaban a los demás por no ser perfectos como ellos, pero sin poner el ejemplo. Así es, era gente que se la pasaba hablando mal de la gente porque aparentemente no eran perfectos como ellos. Pero algo importante es que ellos no ponían el ejemplo. La Biblia nos dice, familia, que Miqueas describió al pueblo de Dios como un pueblo religioso, que robaba la propiedad de otro y las herencias de los pobres. Un pueblo violento, un pueblo de mentiras, que solo buscaban sus propios intereses. Tal vez esto te suena familiar, ¿cierto? Y en este pasaje bíblico de Miqueas, Dios describe la religión vacía. Déjame darte este dato importante. Escucha bien, familia. La religión mata. La religión destruye, pero la relación edifica, la relación fortalece. Y vamos a leer lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 y 7, unos 2 versículos anteriores al que te comencé a leer. Y dice así la palabra de Dios: ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Si se complaciera al Señor con mis miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite,
ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. Escucha bien, familia, el pueblo de Israel sabía que había pecado contra Dios. Ellos estaban conscientes de todo el mal que habían hecho, que estaban viviendo, incluso que en ese tiempo, en ese mismo instante, estaban practicando. Ellos lo sabían qué tan mal estaban delante de Dios. Y lo que acabamos de leer, vemos al pueblo diciendo, ok, yo sé que soy culpable, que fallé, que somos pecadores, pero ¿cuánto cuesta limpiarme de mis pecados? Es lo que el pueblo estaba diciendo. Familia, escucha esto. La religión vacía del pueblo de Dios quiere comprar el perdón y una conciencia limpia, o mejor conocido como una religión de transacciones. ¿Qué te quiero decir con esto? El pueblo decía, Dios, te doy estas cosas, te doy ciertas cosas y me debes el perdón. Eso es lo que el pueblo de Dios estaba haciendo en ese momento. Esperaban dar algo y recibir ellos lo que querían. Este tipo de personas parecen ser muy religiosas, pero están pecando en su religiosidad. Sí. Eso es lo que el profeta Miqueas les estaba diciendo al pueblo. Están haciendo las cosas mal. Dios no se agrada en montones de animales muertos ni en sacrificios grandes. Hazte esta pregunta, tú que me escuchas. ¿Dios se agrada de mis sacrificios? Realmente tú comienza a analizarlo. Todo lo que tú has hecho para Dios, haz esta pregunta. ¿Dios se agrada a mis sacrificios? Lo que sí te puedo asegurar es que el hombre sí se agrada. El municipio se agrada. Pero ¿realmente Dios se agrada? Familia, Dios quiere corazones que valoren lo que Él valora y que sean piadosos en la manera correcta. Por eso te pregunto, ¿realmente Dios se agrada de tus sacrificios? El hombre se agrada. Esas autoridades se agradan cuando tú haces un sacrificio. Pero haz esta pregunta, ¿realmente se está agradando a Dios? Y la pregunta que iniciamos, ¿qué quiere Dios de mí? Nuevamente quiero leerte Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice así: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas importantes, familia, que Dios quiere de nosotros en vez de una religión muerta. Familia, estamos de regreso. Te hacemos la invitación para que mandes tus mensajes y comentarios a cabina en la estación de radio 105.3 FM y ahí estaremos para ti. Por favor, no te vayas, sigue disponiendo tiempo para seguir escuchando este interesante tema. Adelante, pastor. Así es, gracias. 3 puntos importantes que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? La pregunta aquí es: ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? 3 puntos importantes basados en la palabra de Dios en el libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8. Y como número 1, familia, tenemos practicar la justicia. Así es, practicar la justicia. Familia, la justicia es lo que es justo. Es una vida de integridad. Tratar a los demás, a todos los de nuestro alrededor, de la manera que Dios quiere que los tratemos. Practicar la justicia es no pedir sobornos, no oprimir a los pobres o vivir solo por uno mismo. La justicia, familia, la justicia de Dios no es como tu justicia. Sí, porque nuestra justicia, hablando humanamente, es que si alguien me sacó la lengua, que lo parta un rayo en cachitos, ¿verdad? Esa es nuestra justicia. Pero la justicia de Dios dice: ama,
perdona, suelta, ¿verdad? Esa es la justicia de Dios. Y en el libro de Miqueas, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2, el profeta reprende a los líderes de Israel por su falta de justicia. Y vamos a leerlo. Versículo 1 y 2 dice: ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer la justicia? Y continúa diciendo aquí el profeta: ustedes odian el bien y aman el mal. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, familia, que practicar la justicia significa amar el bien y odiar el mal. De manera que va a influenciar tus pensamientos y tus acciones hacia todos los demás, hacia todos los que están a tu alrededor. Actualmente, familia, vemos tanta injusticia en el mundo, en el estado, en el municipio, en el lugar donde nos encontremos. Y Dios quiere que cada uno de nosotros reflejemos su carácter, un carácter justo, y que nosotros podamos bendecir a otras personas practicando la justicia. Hay injusticias muy grandes, como la esclavitud sexual, el robo, el racismo, el asesinato, violaciones, defraudar los impuestos y muchas otras cosas más. Dios odia todas estas cosas. Pero Dios nos está haciendo un llamado hoy a ti y a mí a practicar la justicia en cada área de nuestra vida. Esto significa, escucha bien, hacer lo bueno aún cuando te cuesta hacer lo bueno. Sí, servir a los demás aun cuando no recibes nada a cambio. Vivir en integridad y en santidad cuando te encuentres solo o cuando te encuentres sola. Quiero preguntarte, ¿en cuántas áreas de tu vida está Dios llamándote a practicar la justicia en este momento? ¿En qué área tienes que comenzar a practicar la justicia haciendo el bien a todos los demás? Servir a los demás incluso sin recibir nada a cambio. Hacer lo bueno aunque la otra persona no lo merezca. Aunque te cueste mucho trabajo, necesitamos hacer lo bueno, hacer lo correcto delante de todos los demás. Estar en santidad, en integridad, aun cuando estés tal vez por el trabajo, lejos de tu hogar, de tu familia, lejos del cónyuge, en el matrimonio, ¿verdad? Vivir en integridad, eso es practicar la justicia. Y llévate esta pregunta a tu corazón: ¿en qué área de tu vida está Dios llamándote ahora en este momento para que tú practiques la justicia? Ese es el punto número 1. Número 2, amar la misericordia. Número 2, amar la misericordia. Me llama mucho la atención en este versículo, en este punto, familia, porque no dice que debemos practicar la misericordia como si fueran simplemente un hecho. Dice amar la misericordia. Esto es un afecto que cada uno de nosotros tenemos que realizar desde lo más profundo del corazón. Tú puedes practicar ciertas cosas y no puedes amar hacerlas. Por eso nos dice en este punto número 2, amar la misericordia. Un afecto que sale desde lo más profundo de tu corazón. O de eso se trata, que realmente lo sientas, el poder amar la misericordia. Lo que te quiero decir, familia, es: la misericordia es compasión mostrada a alguien que no la merece. Te lo voy a repetir: la misericordia es compasión mostrada a alguien que no la merece. Sí, a esa persona que tú estás pensando en este momento, que él hace unos minutos, hace unos días te sacó la lengua. Ahí es donde nosotros debemos mostrar misericordia. Los que aman la misericordia quieren mostrarla en cada oportunidad que ellos tienen para poder dar misericordia. Esto significa, familia,
que como seguidores de Jesús debemos perdonar, así como Jesús nos perdonó a todos y a cada uno de nosotros. Sí, debemos perdonar. Familia, varón, mujer, joven, tú que me estás escuchando, tienes que perdonar, porque Jesús ya te perdonó. Jesús nos ha perdonado a todos. Eso viene en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice: antes sean amables unos con otros. Otra vez, te lo voy a repetir. Antes sean amables unos con otros, misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Tú has sido perdonado. Tú has sido perdonada. Si tú has recibido perdón de parte de Cristo, de parte de Dios, tienes que perdonar. Este punto de amar la misericordia nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es tu actitud hacia esas personas que te han causado daño? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué piensas? ¿Qué hablas? ¿Cómo te muestras ante ellos? Naturalmente, en esto estamos de acuerdo, ¿verdad? Naturalmente estamos muy enojados cuando alguien nos hace daño. Y además queremos venganza, ¿verdad? Que un rayo les caiga en su cabeza y que los parta en dos. Pero date cuenta, familia, en los tiempos del profeta Miqueas, el pueblo religioso no mostraba misericordia, sino todo lo contrario. Ellos eran violentos, ellos eran mentirosos, se aprovechaban de sus vecinos y así quebrantaban o violaban la ley de Dios. Una vez más, ¿no se te hace esto familiar? El pueblo de Dios ellos sabían que necesitaban la misericordia de Dios. Es por eso que ellos trataban de agradar a Dios con sacrificios extravagantes que Dios nunca les pedía. Para nosotros, familia, sabemos que Dios nos ofrece misericordia, porque podemos ver el ejemplo supremo de la misericordia de Dios. Escucha esto: en la muerte de Jesús en la cruz. Sí, Jesús murió en nuestro lugar y Él tomó el castigo de nuestros pecados en su cuerpo. Jesús murió por ti. Jesús murió por ti, dio su vida en la cruz, derramó su sangre en la cruz, porque Jesús te ama. La pregunta que este pueblo se hacía era: ¿cuánto cuesta limpiarme de mis pecados? Déjame decirte, si tú te haces esta misma pregunta, ¿qué tengo que hacer para limpiar mis pecados, para tener salvación? La respuesta es que costó la sangre del Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, quien practicaba la justicia cada segundo de su vida, escucha bien, dio su vida voluntariamente para salvar a pecadores como tú y como yo. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Dio su vida para salvarnos, para rescatarnos, para hacernos libres, para pasar una eternidad con Él. Y en este mismo libro de Miqueas muestra la gran misericordia de Dios. Vamos a leerlo. En Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 dice: ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todas y cada uno de nuestros pecados. Familia, te doy este ejemplo. Si una persona que está en un barco en medio del mar deja caer por accidente tal vez su celular, sus lentes, unos aretes, unas llaves, cualquier objeto al mar, la verdad, familia, es que no va a encontrar ese objeto. No lo va a encontrar. Se perdió ese objeto para siempre. Esta es la realidad.
Y es igual con el perdón que Dios nos ofrece en su Hijo Jesús. Escucha, Él arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Familia, Dios no va a castigarte por estos pecados. Esos pecados han sido lanzados en el fondo del mar. Cristo no te va a estar recordando. Así como nosotros que nos gusta recordar, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que me hiciste el año pasado? ¿Te acuerdas cómo me trataste hace unas horas, hace unos días? No, Jesús no es así. Dice la palabra que Él avienta los pecados al fondo del mar y se pierden. Familia, por medio de Jesús, Dios te perdona por completo. Dios te perdona de todos y cada uno de esos pecados. Esta es la misericordia. Esto es lo que nos da poder a cada uno de nosotros de mostrar, sí, de vivir, de poner en práctica la misericordia a otras personas. De eso se trata, no que solamente tú conozcas a un Dios poderoso y Dios misericordioso. Está padre que tú lo creas y que tú lo sepas, pero ¿en qué momento pones en práctica lo que tú estás aprendiendo por parte de Dios? Porque es padre hacer ciertas cosas extravagantes tratando de agradar a Dios, creyendo, enseñando a otras personas que hay un Dios de misericordia. Pero ¿en qué momento tú estás poniendo en práctica? ¿En qué momento tú estás mostrando, estás viviendo el ser misericordioso con los demás? Te pregunto a ti, ¿a quiénes en tu vida necesitas mostrar misericordia en este momento? Voltea a la par. Tal vez ahí está a quien tú tienes que mostrar misericordia. Ya sea que tú perdones a alguien o que tú sirvas a personas que necesitan ayuda, o amando tal vez a una persona que no lo merece. Para amar la misericordia, familia, necesitamos recordar la misericordia de Dios y darnos cuenta que Dios puede ministrar su misericordia a través de cada uno de nosotros. Sí, en lugar de decir y presentar, mira, hay un Dios de misericordia, vívelo tú. Cuando tú lo vives, estás presentando a ese Dios de misericordia. Tú y yo tenemos la gran oportunidad de ser sus manos y ser sus pies a este mundo, a este municipio perdido que anhela misericordia. ¿Cuántas personas anhelan el favor de Dios, aún estando conscientes que están viviendo de forma incorrecta? Familia, practiquemos la misericordia. Como dice la palabra, amar la misericordia. Como número 3, en estos 3 puntos que el Señor nos está diciendo qué es lo que a Él le agrada. Como número 3, humillarnos ante nuestro Dios. Hay una traducción en la Biblia que me gusta mucho porque dice, andar humildemente con tu Dios. Aquí enfatiza, familia, que humillarte ante Dios no es algo que hacemos una vez y después volvemos a hacer lo que queramos o lo que queremos. No se trata de eso. El humillarnos ante nuestro Dios es un estilo de vida. Andar diariamente humillándonos ante nuestro Dios y que nosotros somos sus criaturas. Sí, criaturas pecadores que necesitan de su gracia. Pero pecadores que han recibido de su gracia en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, esto es algo que nos alegra los corazones. Las primeras 2 características o los primeros 2 puntos que mencionamos, practicar la justicia y amar la misericordia, se viven ante el prójimo, a los de nuestro alrededor. Pero este último punto es algo que se trata de nuestra relación directa con Dios. Y para andar humildemente con nuestro Dios necesitamos cultivar una relación personal, una relación muy íntima con Él. ¿Quieres humillarte ante Dios? Comienza a cultivar una relación personal con Él.
No es necesario que alguien te esté viendo. Tú lo puedes hacer en tu casa, en tu cuarto. Abre tu Biblia, comienza a leerla, habla con Dios. Eso es cultivar una relación con Él. Y eso significa humillarte ante Dios. Escucha su voz en la palabra, en la Biblia. Relaciónate con Él dándole alabanzas, entregándole tus cargas en oración, hablando con Él. Familia, necesitamos en estos tiempos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Hay que querer seguir y agradar a Jesús más que cualquier otra cosa. Y no tratar de comprar su aprobación con ofrendas extravagantes. ¿Cuánto gastas? ¿Realmente Dios se agrada de lo que tú estás haciendo? La Biblia nos dice que Dios ya hizo el único sacrificio necesario. Este sacrificio de su Hijo en la cruz te da a ti y a mí y a todos los que nos están escuchando la oportunidad de disfrutar una relación con Jesús. Cuando andamos humildemente con nuestro Dios, nuestra vida hace eco de lo que Miqueas dice en el capítulo 4, versículo 5. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. ¿Hacia dónde estás marchando? Familia, quiero terminar con esto. Quiero hacerte estas preguntas. ¿Cuál es la motivación de tu religión? ¿Cuál es la motivación tuya de asistir a tu iglesia? ¿Cuál es la motivación tuya de tus interacciones con las demás personas? Sean familiares, vecinos, pobres, los que están en adicciones, o mejor dicho, con tus enemigos. No necesitas, familia, preocuparte más de lo que Dios espera de ti. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que Dios espera de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Justo como en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que tiene colgado este versículo para que todas las personas lo vean, deseamos asimismo nosotros, la iglesia del Señor, que Dios escriba este versículo en tu corazón, tanto que el mundo, los de tu alrededor, puedan ver que Cristo vive en nosotros. Oremos juntos. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, una vez más, hoy en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú esperas de nosotros siempre amar la misericordia, practicar la justicia, pero sobre todo humillarnos delante de ti, Dios. Hoy en el nombre de Jesús sabemos que tu palabra, Señor, está haciendo un eco en los corazones. Queremos comenzar a vivir teniendo una relación muy íntima y personal contigo, Padre. No queremos vivir, Señor, en esa religión muerta. Queremos comenzar a vivir conforme tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús queremos orar. Queremos pedir una oración por la vida de Vicky Hernández Bouchan, que en este momento, Señor, se ha detectado que está en una enfermedad, que tiene un virus, el virus del COVID. Padre, te pedimos que tu sangre preciosa le cubra. Hoy mandamos una palabra de sanidad a ella, y no solamente a ella, Señor, sino a aquellas personas que están pasando por este momento de tristeza, de dolor, por este momento, por esta enfermedad, Señor. Hoy declaramos un milagro en cada una de sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que hace milagros, y un Dios que al creer, al confiar en ti, Señor, sabemos que los cielos se abren. Declaramos que Vicky, Señor, dará testimonio de cómo tu poder y tu gracia, Señor, le sana ahora en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por cada familia, por esos hombres y mujeres que comenzarán a practicar, Señor, la justicia, hallarse delante de ti y amar la misericordia. En el nombre de Jesús ya declaro bendición en tu vida. Amén y amén. Estamos despedidos. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Gracias, pastor. Bien sabemos que son 3 puntos muy importantes. Pongámoslos en práctica porque edifican vidas de muchas personas. Hagámoslo para agradar a nuestro Dios. Dios llenará
Familia, se ha terminado nuestro programa. Que la palabra que hoy escuchaste quede guardada en tu corazón. Recordemos, son 3 motivos de lo que es realmente practicar justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Dar todo por Él. Es ser agradable. Sabemos que en todo Dios es mejor. Seguimos en nuestro devocional llamado Día a Día con Dios y queremos que tú seas parte de estos tiempos que pasaremos en Dios como en familia, en intimidad, buscando la guianza y la dirección de Dios en todo momento. Si quieres ser parte de esto, contáctanos al teléfono 282-828-0679 y ahí te mandarán un link para unirte a estos devocionales. Te invitamos el día de mañana a nuestro devocional a las 11:30 am, teniendo medidas de sanidad. Nos ubicamos en el barrio de La Concepción, calle 8 Norte, esquina 2 Oriente. Si tienes alguna petición de oración, puedes contactarnos al número 282-828-0679 y ahí estaremos para ti. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Lix Victoria Puebla. Ahí encontrarás contenidos que van a edificar tu vida. Recuerda escucharnos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Que tengan una excelente tarde. Bendiciones. Y recuerda, somos la Iglesia del Señor.